El otro método que vamos a ver es el método de Simpson. El método de Simpson también es un método que responde a las fórmulas de Newton-Cotes, donde ahora la función se aproxima por un polinomio de segundo grado, que es este que está acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo la curva celeste que está en este dibujo, y yo quiero calcular la integral entre este punto, el punto A, y el punto B, yo necesito dividir esto en dos intervalos iguales. Si estos intervalos son iguales, deben ser iguales, y yo necesito disponer de la información de esta imagen, de la imagen de este punto y la imagen de este punto. Con esos tres puntos yo puedo hacer pasar una parábola de segundo grado. Esa parábola de segundo grado es justamente la función f2, y estoy aproximando la función celeste por esta parábola. Ese es el método de Simpson. Como uso una sola parábola, se llama método de Simpson simple. Y se llama método de Simpson un tercio, este es el nombre completo, porque cuando yo aplico la integral para ese polinomio de segundo grado, acá está, cuando aplico esa integral, entonces obtengo esta fórmula. Y en esta fórmula, que también se puede escribir de esta otra forma, yo tengo h sobre 3. ¿Por qué tengo h sobre 3? Porque acuérdense que b menos a, si lo tengo escrito acá, no. B menos a es igual que en el método del trapecio. H es igual a b menos a sobre n, donde n es el número de intervalos. Tengo un intervalo, otro intervalo. Por lo tanto, en la fórmula decía b menos a sobre 6 es equivalente a h sobre 3. Y esto es lo que da el nombre al método de Simpson. Esta fórmula que está acá abajo es mucho más fácil quizás de acordarse que la fórmula de arriba. No confundirse porque son muy similares. De todos modos, yo suelo preferir la de arriba porque está expresada como ancho del rectángulo multiplicado por la altura promedio del rectángulo. Fíjense que esto que yo llamo altura promedio es una forma de promediar la función, ¿sí? Toda esa función celeste, estos tres puntos son conocidos, tiene un valor promedio que sale de hacer esta operación que está acá. Este es el promedio obtenido por la fórmula de Simpson un tercio, aplicada una sola vez. Por eso es más simple. El error de truncamiento del método Simpson es este que está acá. Está chiquitito, pero acá dice b menos a la quinta y acá dice f a la cuarta. ¿Qué significa f a la cuarta? Que si f a la cuarta es 0, la fórmula del método Simpson es exacta. ¿Y cuándo va a ser 0? La f, ojo, cuando yo digo f a la cuarta, no es la potencia, sino es la derivada. Eso que está acá es la derivada de f 4 veces, ¿sí? Con respecto a la variable. Entonces, cuando esta derivada de orden 4 es 0, eso ocurre siempre que tenemos polinomios de tercer grado. Entonces podemos ver que el método de Simpson, cuando estoy utilizando aquí un polinomio de segundo grado, es exacta, va a ser exacta para integrar inclusive funciones de tercer grado, funciones polinómicas. Fíjense lo interesante de esta fórmula. Estoy usando un polinomio más simple que el de tercer grado, pero el valor va a ser exacto, ¿sí? Eso es bastante interesante y es una de las particulares y una de las razones por las que se usa mucho estos fórmulas.
Entonces, ¿qué pasa si yo quiero aplicar varias veces el método de Simpson? El método de Simpson, un tercio. Tengo el método de Simpson, un tercio de aplicación múltiple que responde a esta fórmula. No vamos a discutir acá cómo se llega a esto, pero tiene más o menos la misma fórmula que la del método del trapecio. Tengo dos sumatorias en este caso, una que el parámetro es 4 y otra donde el parámetro es 2. El cuidado que hay que tener es que en esta primer sumatoria los subíndices de las X son los impares y en esta otra sumatoria los subíndices de las X son los índices pares. Entonces, si esto es X0, esto es X1, esto es X2, si tuviera X3, X4, entonces todos los impares son los que se usan aquí, salvo el primero y salvo el último. ¿Sí? El primero y el último siempre van aparte. Y en esta otra sumatoria se usan todos los subíndices, todas las X cuyos subíndices sean pares, excepto los extremos. El orden de la aproximación de la regla de Simpson de aplicación múltiple está aquí abajo. Fíjense que también es proporcional a la derivada de orden 4, o sea que también es exacta para polinomios cúbicos. Y función de h a la cuarta. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos b menos a la quinta dividido n a la cuarta. Eso es, si miramos esta fórmula, nos dice que es proporcional a h a la cuarta. O sea que el error va a disminuir más rápido que el método del trapecio cuando duplicamos o dividimos, mejor dicho, el valor de h, dividimos por 2 el valor de h o duplicamos el valor del número de intervalos. Vamos a mirar cómo es el método de aplicación múltiple. ¿Sí? Muy rapidito. El método de aplicación múltiple de Simpson, un tercio, ¿sí? Se ve bien en este dibujito. Tengo que tener, fíjense, y esto es importante, un número par de intervalos o de trapecios. Fíjense que en los dos primeros intervalos, no voy a hablar de trapecios porque estamos en el método de Simpson, en los dos primeros intervalos ajusto una parábola, ¿sí? Fíjense que la parábola está usando este punto y este punto, y ahí se interpola, digamos, por una parábola, que pasa exactamente por los puntos. Luego, en este otro par de intervalos, ajusto otra parábola. Entonces, con este punto y este punto, paso esta parábola que está en rojo. Y luego, con este otro par de intervalos, ajusto esta parábola que está acá en celeste, violeta, usando este punto, este punto, este punto. Entonces, siempre como el método de Simpson de un tercio necesita dos intervalos, siempre cada parábola va a consumir dos intervalos. Por eso necesito un número par de intervalos totales. Y lo otro importante es que h en todo el rango, ¿sí? Desde A hasta B, ¿sí? Tiene que ser constante. Eso es muy importante. Si h no es constante, va a estar mal aplicada el método de Simpson de aplicación múltiple. Lo mismo que para el de Simpson un tercio de aplicación simple, este que estaba acá, estos dos tamaños o anchos de intervalos tienen que ser iguales.